Hermanos, buenos días. Gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de estar aquí y continuar con este libro que hemos empezado en semanas pasadas, Primera de Tesalonicenses. Hasta el domingo pasado habíamos estado escuchando del capítulo 1 y con la ayuda del Señor vamos a empezar a leer y a estar meditando en el capítulo 2 del libro de Primera de Tesalonicenses. El capítulo 1 de Tesalonicenses veíamos con nuestro hermano David sobre cómo Pablo, junto con Timoteo y Silas, los primeros 10 capítulos de este libro, de esta carta, daba gracias a Dios por lo que Dios había hecho, por lo que Dios estaba haciendo en la vida de los hermanos de Tesalónica. Repito, Pablo está dándole gracias a Dios por lo que él estaba haciendo en la vida de los hermanos de Tesalónica. Y como ellos mismos habían, a través del Espíritu Santo, como lo dice el versículo 5, por el poder del Espíritu Santo, ¿no?, habían llegado a ser un ejemplo, no solamente para Pablo, sino también para los lugares alrededor, ¿no? Y podemos recordar esta enseñanza en el capítulo 2, en el versículo 2 del capítulo 1, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, ¿no?, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5 del capítulo 1 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Era tanto el ejemplo que habían tenido, el resultado de la fe en los hermanos de Tesalónica, que Pablo continúa diciendo: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. No solamente eran imitadores de Pablo, de Silas y de Timoteo, sino a través de ellos eran imitadores de Cristo. Y es algo que los creyentes deberíamos de ser, ¿no? Imitadores de Cristo, no quedarnos solamente imitando a la persona que está discipulando o la persona que está compartiendo, sino el doble trabajo de la persona que está enseñando es no solamente compartir la palabra del Señor, sino ser un ejemplo para que las personas que están escuchando vean al Señor y no se quede solamente en las personas que están compartiendo, ¿verdad? Dice en el 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El versículo 7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, estas personas de Tesalónica, estos hermanos, han recibido la palabra de tal manera que no solamente la conocen, sino que la están reflejando.
en el versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y dice Pablo, de modo que nosotros, discipuladores, no tenemos necesidad de hablar nada. Es tan grande el poder del Señor en la vida de estos hermanos de Tesalónica que Pablo y Silas y Timoteo ya no están ahí, sino es el poder del Señor obrando en los hermanos de Tesalónica. Y Pablo mismo reconoce, nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque sus propias vidas están reflejando lo que el Señor hizo. Y hay una palabra que en el libro se repite 6 veces, en todo el libro de Tesalonicenses, y es la palabra evangelio. El evangelio. ¿Cómo se refleja el evangelio? La buena nueva del Señor. Y ahorita en algunos pasajes vamos a ver esa palabra y lo que significa y lo que debe significar entonces el evangelio, ¿no? Y el resultado está en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y en el versículo 9 y 10, ahí Pablo ya está reflejando lo que es el evangelio. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios verdadero. Eso es el evangelio. Convertirse de lo que antes eran, de lo que antes éramos, a lo que ahora somos. Debemos ser servidores del Dios vivo y verdadero. Y no solamente eso, sino la esperanza. El versículo 10 empieza con la palabra esperar. ¿Cuál es nuestra esperanza? La segunda venida, ¿no? Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Al final del capítulo 2 habla también de la ira venidera. Vamos a apartar un tiempo para hablar de la ira venidera. Entonces, Pablo está agradeciendo al Señor por lo que Él está haciendo en Tesalónica, por lo que los hermanos en la fe y por la fe en el poder del Espíritu Santo han hecho y están haciendo. Y en el capítulo 2, Él entonces empieza a hablar de su ministerio en Tesalónica. Y es aquí entonces donde vamos a continuar. Vamos a leer esos 8 versículos, los mismos que leímos ahorita. Dice, porque vosotros mismos, capítulo 2, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre,
Señor eterno, una vez más estamos, Señor, en este lugar, Padre Santo. Este lugar, Señor, que tú has apartado para tu pueblo, este pueblo que está aquí reunido, Señor, para que sea un lugar santo, Padre, porque lo estamos haciendo en tu nombre. Estamos reunidos aquí en tu nombre, abriendo tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la vida de esta iglesia, Señor, al principio de tu evangelio, Señor, que está puesta aquí en tu libro, Señor, como ejemplo para nosotros, Padre. Y gracias también por la vida de hombres como Pablo, como Silas, como Timoteo, que de igual manera, Señor, fueron instrumentos y siguen siendo instrumentos tuyos en el poder de tu Espíritu para nosotros, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí, porque es ese mismo poder, Padre, el que nos tiene reunidos aquí, Señor. Estamos invocando tu nombre y a tu Espíritu Santo y tu poder, Señor, para que tú nos ayudes a entender qué es lo que tienes para nosotros el día de hoy en estos versículos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Y principalmente, Señor, ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas. Lo necesitamos, te necesitamos, Señor. Y estoy yo aquí, Señor, una vez más ante ti, Padre, con temor y con temblor ante mis hermanos, rogándote, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien me ayude a guiar, Señor, este mensaje. Úsame, Señor, para tu honra y para tu gloria. Usa a cada uno de nosotros, Padre, para que saliendo de aquí, tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a poner en práctica esta enseñanza. Y que esta iglesia, Señor, esta iglesia local, tu iglesia local, pueda llegar a ser ejemplo, Señor, en este lugar, en este barrio, del poder y de tu amor. Padre, gracias te damos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que así sea. Las marcas de haber recibido un ministerio es el título que le he encontrado para este mensaje. Los estudiosos de la Escritura hablan con mucha frecuencia en este capítulo 2 de la defensa que Pablo quiere hacer de su ministerio. Al parecer, esta carta fue la primera carta que escribió Pablo. Es una carta más que teológica o más de exhortación, es una carta de agradecimiento y de estímulo, vamos a decirlo así, a los hermanos de Tesalónica. Pero aún siendo de las primeras cartas, ya el ministerio de Pablo ya se encontraba siendo atacado. Había detractores que estaban atacando su ministerio, su vida y lo que él estaba haciendo y cómo él estaba siendo instrumento del Señor. Otros estudiosos también, la mayoría, indican que estas son signos, vamos a decir así, enseñanzas para aquellas personas que están dedicadas a la enseñanza, que están en una posición de liderazgo enseñando, compartiendo la palabra de Dios. Y es verdad, también lo es. Pero esta no es una carta específicamente para pastores o para líderes, es una carta para creyentes. Y vamos a ver algunos pasajes donde podemos encontrar que la palabra ministerio, cuando hablamos de ministerio, es común que pensemos en una labor importante que se le ha dado a una persona en específico dentro de una iglesia, a personas que son creyentes. Pero la verdad es que la palabra ministro o ministerio habla de alguien que está siendo usado para servir,
y que ha recibido un encargo de alguien que está más arriba, pero no deja de ser exactamente eso, un servidor. Cuando nosotros escuchamos aquí en nuestro país no hay secretaría, no hay ministros, ¿no? En el gobierno, hay secretarios, pero en otros países no se usa la palabra secretario, se usa la palabra ministro, ¿no? Ministro de Educación, ministro de Defensa. Nosotros aquí en México usamos secretario de Defensa. La labor es igual, es alguien en autoridad, el presidente que ha delegado una labor a alguien que lo considera apropiado para ese cargo. Entonces hay secretarios o hay ministros. Es un secretario, entonces no es alguien exactamente que tenga poder, porque lo tiene mucho y más lo podemos ver en nuestro país, sino es alguien que está para el servir a los demás y que da cuentas entonces a la persona que lo nombró, que lo en el cargo. De igual manera es la palabra ministro. No habla exactamente de la persona que enseña o que tiene una posición de liderazgo, sino en primera instancia es alguien que está para servir a los demás, ¿no? Servicio, el diácono, ¿no? El diaconado, el servicio. Entonces, este pasaje no solamente es para los ministros, que nosotros conocemos, las personas que están enseñando, sino para todas los hombres y mujeres que han sido redimidos, que han recibido el Evangelio y que entonces tienen la necesidad, el llamado a llevar una vida diferente a los demás, así como los hermanos de Tesalónica, ¿no? Vamos a ir a 2 Corintios 3, del 5 al 6, hermanos, para ver un poco mejor. 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. 2 Corintios 3, 5 y 6. Dice la palabra del Señor: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Aquí Pablo está reconociendo que la capacidad que él tiene para ejercer un puesto, la palabra competencia, no viene de él mismo, sino proviene de Dios. Y el versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí está Pablo hablándole a los corintios, ¿no? Y les está diciendo: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Corinto, no específicamente al cuerpo de liderazgo. Entonces está diciendo que el creyente es un ministro y de un nuevo pacto. Ahora, si seguimos leyendo, podemos ir descubriendo un poco más. Vamos al versículo 9. Dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, y se está refiriendo a la ley, al espíritu de la letra, leíamos que el espíritu de la letra mata, se está refiriendo a ese ministerio, ¿no? El ministerio de condenación fue con gloria. Ahí hace el contraste: mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces hay un ministerio que es de justificación, el creyente ya está justificado, ¿no? Tiene entonces un ministerio. Ahora vamos al versículo 18, por favor. ¿Cuál es el resultado de ese ministerio? Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este versículo aquí, el versículo 18, empieza: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, somos transformados. Entonces, hay un ministerio que ha sido dado a los creyentes y es el ministerio de la justificación. No está hablando una vez más solamente a los pastores,
está hablando a todos aquellos que han recibido el Evangelio, que les ha sido dada la salvación. Y el siguiente versículo, capítulo 4, versículo 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Todos y cada uno de nosotros como creyentes somos ministros. Y de esos ministros salen algunos, según sus dones, que se paran al frente a enseñar. Cuando venimos de trasfondos católicos y vamos a la iglesia, a la misa, el único que está obligado a portarse como dice la Escritura es el hombre que está parado al frente. Y todos los demás solamente escuchan, salen y ya cumplieron. La palabra del Señor dice que todos y cada uno de nosotros tenemos esa labor de ser ministros y de recibir entonces esa labor, ese trabajo, ese ministerio. Vamos ahí mismo en 2 Corintios capítulo 5, por favor. 2 Corintios 5, 17. Vamos a leer desde el 16. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Está hablando antes, cuando vivíamos en el mundo. Y aún así a Cristo, aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay nuevas criaturas. Cuando una criatura es porque nació, un bebé nació. Y en el caso del versículo 17 dice: son nuevas criaturas. Personas que han nacido de nuevo, pero ya no de una manera física, sino de una manera espiritual. Ahora, en el versículo 18, una vez más, vamos a encontrar la palabra a la que estamos refiriéndonos. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 capítulos atrás hablábamos del ministerio de la justificación y ahora el Señor está diciéndonos aquí a través de Pablo que tenemos el ministerio de la reconciliación. Vamos al versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos justificó y ahora tenemos una labor más: reconciliar. Él nos reconcilió a nosotros y ahora nosotros, en el versículo 20 dice: así que, entonces, como resultado, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una vez más, el Evangelio está aquí. Ese es el Evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué es lo que hace una persona que comparte? Rogar en nombre de Cristo. ¿Qué rogamos? Reconciliaos con Dios. Y ahí está el artífice de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos los creyentes hemos recibido un ministerio.
y vamos a dar cuenta de ese ministerio. Entonces, este pasaje que estamos empezando el día de hoy va dirigido a todos los creyentes. Y hay puntos específicos para las personas que tienen ese llamado al liderazgo. El objetivo, la meta del día de hoy es que podamos ver 5 marcas, por lo menos 5 marcas, que deben reflejarse en nosotros, en las personas que han decidido seguir a Cristo y que son enseñadas por Pablo aquí en este pasaje. Entonces, vamos a ir con la primera marca. La marca es un ministro, un discípulo, una persona que ha recibido el Evangelio, es valiente de las pruebas. Y vamos a ir al versículo 2 del capítulo 2. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue vana. Ese es el número 1. El segundo dice el número 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Un ministro del Evangelio tiene el valor de vivir el Evangelio sin temor alguno. Porque este valor, esta valentía, este denuedo, dice la palabra del Señor, viene de nuestro Dios. A diferencia de un falso maestro. Un falso maestro, en el momento que hay pruebas, que hay problemas, se da la vuelta y se va. Y esa era la acusación a Pablo, que en algún momento la cosa se ponía difícil y Pablo salía. Y Pablo entonces está recurriendo aquí a su propio testimonio. Por eso en el versículo 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Pablo está recordándoles a los hermanos lo que ellos vieron en él. No necesita tener muchos testigos, él solamente está recordando y dice: vosotros mismos sabéis. Y hay varios versículos donde está esa palabra, vosotros mismos sabéis, vosotros fuisteis testigos. El 1.5, por ejemplo, 1.5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, ¿no? Los tesalonicenses vieron este cambio, ¿no? Aquí en el 2.1 dice: porque vosotros mismos sabéis, ¿no? También hay otro versículo, también hay otro donde habla de, a ver, el versículo 2.9, capítulo 2, versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Pablo está recurriendo a su testimonio para mostrar a sus hermanos no solamente que su ministerio había sido verdadero, sino de alguna manera está protegiendo también a los tesalonicenses, diciéndoles: eso que aprendiste, que vistes, es algo que es verdadero. Los tesalonicenses estaban siguiendo a Pablo, pero no estaban siguiendo a Pablo primeramente, sino estaban directamente siguiendo al Señor a través de Pablo. Entonces, él es el ejemplo y en medio de la prueba hubo esa valentía. Ahora vamos a recordar un poco todo el
trabajo y todo este ultraje que vivió Pablo antes de llegar a Filipos. Vamos a hacer así un recordatorio. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio. Ahora vamos a hacer un recorrido así rápido por el libro de Hechos 16, por favor. No vamos a detenernos mucho, no nos vamos a revisar algunos hechos. Vamos a Hechos 13. Hechos 13 en la Reina Valera, en la devocional de estudio, empieza con un subtítulo y dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. El primer viaje misionero de Pablo lo hizo con Bernabé. Y empezaron en Antioquía. Trece, 38 y 39, vamos a verlo. 13, 38 y 39. El 38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Desde el principio de los viajes de Pablo, lo que él estaba predicando era el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? En el 37 y 38, más 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Cristo, en él, es justificado todo aquel que cree. Desde el principio, ese es el Evangelio. Ahora, en el 42 dice: muchos les rogaron para que regresasen. Pablo llegaba a la sinagoga donde estaban los judíos, compartía esta palabra. Algunos creían, muchos creían, otros no. En el 42 dice: muchos le rogaron para que regresase el siguiente sábado. Pero habían otros que no creían. En el versículo 45 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre creía, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Unos tenían aceptación, otros no, y el resultado era rechazo. En el 46 vemos una vez más la palabra valentía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con valentía: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Los judíos en el 48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Pero los judíos entonces lo rechazaban. Desde ahí ya empezaba el ministerio de Pablo y a ser ultrajado. Ahora vamos al Hechos 14. En el capítulo 14 la cosa ya se pone más fea. Pablo y Bernabé van a Iconio. En el versículo 2, 14:2 leemos: mas los judíos, una vez más, iban a la sinagoga, ¿no? Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces era la lucha de los creyentes
creyentes contra los no creyentes en ese momento, ¿no? En el versículo 6 que dice, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y a Derbe. ¿Por qué huyeron? Porque los iban a apedrear. Y entonces huyeron. En el versículo 8, ya cuando están en Listra, el versículo 10 habla que hubo un milagro, ¿no? De un cojo que por el poder del Señor pudo caminar. Y entonces cuando vieron este milagro, los gentiles estaban glorificando al Señor. Pero ¿qué pasó con los detractores que habían dejado en la ciudad, en la última ciudad? El versículo 19 dice, vinieron de Antioquía y de Iconio y convencieron a la multitud y los apedrearon. Aquí ya hubo no solamente maltrato físico y violencia verbal, sino que ya Pablo es apedreado. En el versículo 20, 14-20, dice que los discípulos lo rodearon, él se levantó y se fue a la siguiente ciudad, se fue a Derbe. Ahora, en el versículo 22 que dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo estaba diciendo, es necesario que esto pase. Estas tribulaciones, hay una valentía que viene del Señor. Ahora el 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Iba dándole ejemplo, compartiendo el Señor, dándole ejemplo, y aquí enseña, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ancianos, hay una pluralidad, no hay un anciano, un ministro o un pastor, hay pluralidad, hay ancianos, porque esa es la manera en que el Señor ha dicho en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que su iglesia debe ser gobernada por hombres que se levantan de ahí mismo de la congregación. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Una iglesia local manejada por hombres que han salido de ahí mismo. Ahora vamos al capítulo 16 también para repaso así rápido. El segundo viaje. ¿Qué es lo que hace Pablo? 16:1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. Ahí conoce a Timoteo y este Timoteo se une entonces al equipo misionero de Pablo. En el capítulo 15, versículo 36, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado el Evangelio, donde han sido apedreados. Pablo dice, vamos para allá otra vez. Esa valentía es de alguien que ha sido puesto por el Señor, cuya vida ha sido entregada al Señor. Ya no es nuestra vida, ya es la vida del Señor. ¿Cuántos de nosotros, sometidos a esta prueba, diríamos, sí Señor, yo quiero ir allá? Wow. Pablo quiere ir otra vez para allá, para confirmar, ¿no? Ahora, 16:9, así rápidamente, dice, Pablo quería ir a Asia y compartir la palabra allá. Pero el versículo 7 del 16 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El Señor no le permitió ir a Pablo a esos lugares donde él quería ir para compartir. Y pasó algo, dice en el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, dice la palabra que Pablo tomó esto como una revelación del Señor y entonces pasó a Macedonia. Y la primera ciudad de Macedonia, la ciudad importante era Filipos.
Entonces, Pablo está diciendo a los tesalonicenses, venimos de Filipos y todo el sufrimiento que tuvimos allá no nos paró. Y este es un recuento de todo lo que ya había vivido Pablo en todas esas ciudades. Entonces, llega a Filipos y ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan? El 16:16, llegan a Filipos, empiezan a compartir la palabra. En el versículo 16 dice que salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y ese espíritu de adivinación era aprovechado por los amos de esa muchacha. Era una esclava, vamos a decirlo así, que ellos lucraban con ese espíritu de adivinación que tenía esta muchacha. Y ella seguía a Pablo y a su equipo misionero y daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Y dice la Escritura que Pablo se molestó de ver esto. Entonces, en el versículo 18, expulsó a este espíritu de la muchacha, ¿no? Le sacó este espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que era un demonio que estaba actuando en ella, ¿no? Le sacó este espíritu y en el 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ante las autoridades. Gente que usaba, no era la palabra del Señor, pero eran charlatanes que en los primeros tiempos de la iglesia vivían y lucraban. Entonces, en este momento ellos se les terminó ese trabajo, ¿no? Esa ganancia. Y dice que los llevaron entonces a las autoridades. Y en el versículo 23 vemos lo que pasó con ellos. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces, en otra ciudad los apedrearon, aquí los metieron a la cárcel, pero antes le dieron 39 azotes menos uno, dice la Escritura que era lo que les azotaban. Los metieron a la cárcel, al calabozo, en el lugar más oscuro. ¿Y cuál era la respuesta que vimos en el versículo 25? A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Una vez más, el poder del Señor los saca de la cárcel. Este carcelero se convierte al Señor y las autoridades terminan rogándoles en el versículo 40 que se vayan de la ciudad. Los saca. Van a casa de Lidia, se despiden de ellos y se van y ya llegan a Filipos. Es ahí entonces donde estábamos en el versículo 2. Habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, era una historia que ya todos conocían. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y también había oposición ahí en Tesalónica. En el libro de Hechos, creo que había un hombre, Jasón, que los puso en su casa y también Jasón fue metido a la cárcel, ¿no? Creo que está en el capítulo 20 de Hechos, ¿no? Jasón también lo metieron a la cárcel. Sacaron a Pablo, lo mandaron fuera de la ciudad y Jasón estuvo en la cárcel. Pagaron la fianza por Jasón y ya fue liberado. Pero ya la palabra estaba diseminada, ya el evangelio ya estaba corriendo ahí en Tesalónica. Después de que Pablo dejó Tesalónica, fue a Berea. Y en Berea dice la palabra del Señor en el capítulo 17, Hechos 17, que habían gentiles más nobles. 17:10 dice que en Berea más nobles que escudriñaban el Antiguo Testamento para comprobar la verdad. Hechos 17:10, otra vez nos regresamos, ese punto es importante. Escudriñaban la Escritura. ¿Cuál era la Escritura en el Antiguo Testamento? En tiempos de Pablo
La revelación todavía no estaba completa, Pablo la estaba haciendo, era el Antiguo Testamento. Entonces, los hermanos, 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas, hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, ahí mismo donde los atacan. En el 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El Antiguo Testamento tenía suficiente enseñanza y la sigue teniendo para ver que necesitaban un Mesías y que este Mesías ya había estado en la tierra y que era Cristo. Nosotros tenemos la revelación completa, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros podemos conocer y ser partícipes entonces de esa bendición. Aquí estamos entonces con Pablo mostrándoselo a los tesalonicenses y mostrándonos a nosotros esa valentía, denuedo. La palabra griega es parresia y está formada por dos palabras. Uno es hablar de todos. Es lo que significa la palabra parresia, denuedo, valentía. Y tiene varios matices. Uno es ese, tener valentía para hablar delante de todos. Pero hay otro matiz, hay otro aspecto. Es hablar con la confianza de que lo que se está hablando no viene solamente de la valentía que alguien pueda tener, sino que hay un fundamento. Hay algo que está soportando esa valentía, que las agallas que alguien tiene para hablar del Evangelio no viene de sí mismo, sino viene de alguien más. Vamos por favor a 2 Corintios 3, 11 y 12. Este pasaje ya lo habíamos leído ahorita cuando hablábamos del ministerio, ministros competentes de un nuevo pacto. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y el 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Es la esperanza en Cristo, en la segunda venida, lo que le da a Pablo y nos debe dar a nosotros esa valentía para hablar, vivir el Evangelio del Señor. El versículo 13 dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que debía de ser abolido. ¿Se acuerdan? Moisés estuvo ante el Señor y su rostro brillaba, la gente no lo podía ver. Y él se ponía un velo para no deslumbrar, vamos a decir así, a los demás. Era una gloria pasajera, eso pasó. Pero ahora con el ministerio de la gracia, ya esa gloria ya no termina. Es una gloria que está en la vida de los creyentes. La base de la confianza para compartir el Evangelio en nuestra casa, para vivir el Evangelio, se fundamenta en lo que Cristo hizo en la cruz, no en nuestra valentía. 2 Corintios 7 a 4, por favor. Vamos a ahí mismo en el libro de Corintios, capítulo 7, versículo 4. Pablo se está regocijando por el arrepentimiento de los corintios. Él espera no solamente que él tenga ese denuedo, sino que las personas también la tengan. Dice, mucha franqueza tengo en vosotros, mucho me glorío respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Entonces es una valentía que viene de la obra que hizo el Señor en la cruz por los hermanos, por los creyentes.
Y también tiene otra connotación esta palabra parresia, y la encontramos en Hebreos 4 al 16. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a leer desde el 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos podemos acercar entonces al trono de la gracia, no porque somos muy valientes y porque, no, es porque hay alguien que hizo algo que nos permitió entonces tener esa valentía. Tiene un fundamento, y el fundamento es Cristo, ese sacerdote que está rogando por nosotros, se compadece de nuestras debilidades. Entonces, con ese valor, con ese poder, nos acercamos al trono del Señor para pedir esa gracia que necesitamos. De igual manera, Santiago 1:3, ¿se acuerdan? Pero acérquense y pidan, pero pídanlo con seguridad, con denuedo, con parresia. Es también eso. No es sobre lo que hagamos, sobre lo que hemos hecho, ni siquiera sobre lo que somos, sino sobre lo que Cristo hizo por nosotros. Un discípulo, un ministro es valiente en medio de la prueba, pero también es sincero y tiene una motivación correcta. Vamos al versículo 3, primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Hay tres palabras aquí. Dice: no hay error, no hay impureza, no hay engaño. No hay error. Está hablando de la verdad. ¿Cuál verdad? No había todavía Nuevo Testamento, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Lo que Pablo estaba compartiendo era lo que estaba en la Escritura. Lo que los hermanos de Berea estaban haciendo era viendo la antigüedad, el Antiguo Testamento, y corroborando que lo que Pablo decía era cierto. Por eso él puede decir: nuestra exhortación no procedió de error. Hay una verdad. Nosotros tenemos completa Escritura. Podemos, cuando escuchamos un mensaje y hay algo que es incorrecto, podemos comprobarlo, verlo y decir: esto no es cierto, o es verdad, o no lo es, ¿no? Podemos tener esa motivación correcta. Ahí está la Escritura. No hay error. Ahora, no hay impureza. Y este término impureza habla de la motivación. La motivación que tenía Pablo. Esa motivación, dice, lo que impulsó a los tesalonicenses a tener esta vida que era ejemplar fue un poder. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Pablo entonces está recurriendo una vez más, como vosotros sabéis, dice él, al Espíritu Santo para que conozcan la motivación que él tuvo. Lo interno, no había impureza. Y la frase no hay engaño está hablando de la metodología. Y da la idea de cuando vamos a pescar, que ponemos un anzuelo, engañamos al pescado para que pique y lo podamos sacar. Pablo está diciendo: aquí no hubo engaño. La metodología, no habían palabras lisonjeras, lo vamos a ver un poco más adelante, sino era la palabra de Dios actuando en las vidas, el poder del Espíritu Santo. Entonces hay una motivación que es correcta y sincera. Y la palabra exhortación es un llamado a actuar. La palabra de Dios
Cuando exhortamos, estamos tratando de convencer de que vean que eso es lo correcto. Exhortar es eso. Tratar de convencer a las personas de que esta es la verdad, para que ellos no solamente digan, ah, sí, sí, sino que pongan en práctica eso que han aprendido. Es lo que cada domingo hacemos cuando salimos de aquí. La oración es, Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica. Ese es el objetivo de exhortar. Entonces, exhortar sin que haya error, una verdad en la Escritura, sin que haya impureza, con una motivación solamente generada por el Espíritu Santo y sin engaño, ni con engaños. No les interesaba a Pablo, no nos debe interesar a nosotros hacer conversos, entre comillas, para que llenen este lugar, sino que la membresía de una iglesia local esté llena de personas que sean transformadas por la palabra del Señor. Las marcas de un ministro, entonces, ser valiente en medio de la prueba, tener una motivación correcta y sincera. El siguiente punto es alguien probado y aprobado para su tarea. Vamos al versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo empieza con una palabra, dice, sino que fuimos aprobados por Dios. Esta palabra en el griego es la palabra dokimazo, probado. Y los estudiosos están de acuerdo en que debería decir probado. Nosotros fuimos probados por Dios, porque alguien no puede ser aprobado sin antes haber sido probado, ¿no? Haber pasado la prueba, ¿no? Vamos a primera de Corintios 11:28 para Primera de Corintios. El día de hoy vamos a tener esta ordenanza como lo recordábamos ahorita en la mañana. Y dice en el 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La mayor parte de los versículos donde está la palabra dokimazo se usa en un sentido positivo. Dios no salva a personas para probarlas a ver si pasan la prueba. Cuando Él hace ese llamado y salva a una persona, es para que salga avante de la prueba. La mayoría de los pasajes se usan en ese sentido positivo. Aquí dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. No es, pruébese a ver si eres o no eres. No, eso es algo que debimos haber hecho antes, durante la semana si queremos, ¿no? Durante cada día. Si nosotros venimos a la Santa Cena para probarnos 5 minutos antes, tal vez estamos pasando por alto lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que evaluarnos todos los días y el momento de la Santa Cena, recordar lo que hemos hecho, lo que somos. Pedir perdón al Señor y participar de esa ordenanza. Recordar lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, necesitamos primero ser probados para ser antes aprobados. Si alguien está siendo probado, entonces debemos ser dignos, buenos, genuinos, debemos reflejar, debemos estar en el camino de buscar, de seguir al Señor para buscar lo que Él quiere de cada uno de nosotros. No ser perfectos, no hay perfección, no hay de este lado de la muerte, no hay perfección, la perfección se completa cuando estamos en la presencia del Señor para allá, ¿no?
para ver el contraste, Romanos 1:28. Así rápidamente, Romanos 1:28. Romanos 1:28. En este pasaje, cuando habla de la culpabilidad del hombre por haber rechazado la gloria de Dios, en el 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estos hombres ni siquiera entraron a la prueba porque desde un principio rechazaron la gloria del Señor. Gloria que veían en la naturaleza, ¿no? en la creación, vamos a decirlo así. Entonces, desde antes ellos habían sido reprobados, ¿no? Ahora, otro pasaje también es en 1 Timoteo 3:10, cuando habla de los diáconos, ¿no? ¿Se acuerdan que dice no busquen a un neófito, no sea que se envanezca, sino a alguien que ha sido probado, que ha pasado el tiempo y ha mostrado que tiene esas cualidades para el liderazgo que están en la Escritura? Entonces dice, pruébenlo, pónganlo a prueba y ya después denle ese título, ese ministerio, ¿no? En el Antiguo Testamento esa palabra de probado está. ¿Se acuerdan? José fue probado. ¿En dónde fue probado? Fue probado desde que sus hermanos lo vendieron, en la cárcel, cuando lo metieron a la cárcel. Todo este tiempo Dios lo estaba probando. Y cuando estuvo aprobado, le dieron entonces un ministerio. Llegó a ser el segundo en el reino en Egipto. Moisés fue probado 40 años en el desierto. Desde que tenía 40 años cuando huyó de Egipto hasta que tenía 80, vivió trabajando como pastor. Estaba siendo preparado para la obra que le iban a encomendar, ¿no? Pablo mismo, dice la Escritura que una vez camino a Damasco, cuando tuvo esta visión del Señor y Dios lo llamó, pasó un tiempo en Antioquía donde el Señor lo estaba probando, y ya cuando estaba listo, entonces ya empezó en su primer viaje misionero. Igualmente pasa con nosotros. El Señor está probándonos a cada uno de nosotros. Nos está probando y un día nos va a dar, ya, ¿estás listo para ir? Y vamos a seguir teniendo más pruebas. Un ministro del Evangelio es alguien entonces que es probado y aprobado para su tarea. Ahora, es aprobado para su tarea, pero está la siguiente marca, vamos a decirlo así, es que busca el favor de Dios y no de los hombres. Y lo vemos en la segunda parte del versículo 4. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y el versículo 5 es parte también de este punto. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Un creyente, ministro o no ministro, un discípulo del Señor, busca el favor de Dios. Lo que Pablo compartía, lo que los acompañantes de Pablo compartían, lo que los evangelistas compartían, era la palabra fundada en la verdad. Vamos a decirlo así, cada golpe que recibía Pablo cuando era apedreado no mellaba el mensaje. No decía, caray, en la siguiente ciudad me dolió mucho los latigazos, yo creo que voy a hablar algo más suave. No, él iba al mismo lugar, a la sinagoga donde habían judíos. Muy pocos judíos iban a creer, los de afuera iban a creer, pero él llegaba una vez más a la sinagoga. No bajaba su mensaje. El mensaje de Pablo estaba compartiendo sobre la verdad, aunque no sea agradable a la mayoría de los oyentes. El ataque del enemigo es siempre sobre aquel que quiere vivir una vida correcta, ya sea sobre el liderazgo o sobre personas que quieren vivir esa vida que Él quiere que vivamos. Él no cambió la esencia del mensaje. A los judíos les molestaba saber que ya no era
su comportamiento, sus sacrificios, lo que iba a darles esta salvación, sino que ahora todo dependía de creer en un hombre, en Cristo. Ellos querían buscar esa perfección, cuando la perfección está en la vida, en la obra de Cristo en la cruz. Y principalmente en la resurrección, que es la que nos salva. Por muy intencionados que seamos, bien intencionados, al momento de compartir el Evangelio como los demás, necesitamos recurrir a buscar, a agradar al Señor con nuestra vida y con lo que estamos compartiendo. Busca el favor de Dios y no de los hombres, ¿no? Ahora, también hay otra palabra ahí, dice, no encubrimos avaricia, ¿no? La ambición de poder o de ganancias deshonestas era muy cuidada por Pablo. Él no quería dar motivos de habladurías. Dios había anunciado en 1 Corintios 9:12, dice que el ministro del Evangelio que viva del Evangelio. Pero Pablo, para evitar que no fuera blasfemado el Evangelio por sus detractores, prefería trabajar con sus propias manos y renuncia a sus derechos. Y prefiere trabajar para ser un ejemplo. Ahora, ¿cuál es el premio de Pablo? Vamos a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, 18 y 19. Recibir unos pocos centavos para mantenerse, que era lo que podría haber sido. No, el galardón de Pablo es otro. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En Hechos 18:3 habla de cuál era el oficio de Pablo. Él era constructor de tiendas. La gente vivía en tiendas. Y en Corintios duró 1 año y medio y trabajaba. Compartía la palabra de Dios, pero él trabajaba. Un ministro, un discípulo es valiente en medio de la prueba, tiene la motivación correcta, es alguien probado y aprobado, busca el favor de Dios y no de los hombres, pero también busca ser humilde y sensible a las necesidades de los demás. Vamos al versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Un ministro, un creyente, debe ser humilde y sensible a las necesidades de los demás. Cada versículo que vamos viendo se va poniendo más difícil, esas marcas. Y aquí habla de humildad. Es algo difícil. Empiezo a pensar en mí. No solamente ser humilde, sino también ser sensible a las necesidades de los demás. Y veíamos en el versículo anterior que Pablo está enseñando que antes de ejercer su derecho, él está renunciando a todo esto. Y usa un término de tierno, de ternura. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Y esta palabra ternura tiene que ver con la palabra infancia, ¿no? Es como si dijera, fuimos como niños. Porque un niño es eso. Un niño es humilde, ¿no? Bueno, eran. Ahora es difícil encontrarlos, ¿no?
Antes un niño inicialmente tenía humildad, era sencillo, creía, un niño confía. Ese término es parecido a infantil, ¿no? Es sincero, vamos a decirlo así, ¿no? Es confiado y es sincero. Un niño es confiado y es sincero. Y a la vez hace un paralelo entre los niños y una nodriza, una mamá, ¿no? Una mamá es alguien que el Señor ha puesto en ella la necesidad de dar afecto, cuidado a un niño. Los primeros años. Ya cuando el niño tiene barbas y sigue haciendo eso, entonces ya la cosa cambia, ¿verdad? Pero inicialmente una nodriza da afecto y un niño es sencillo y sincero, ¿no? Pablo, antes de ser llamado Saulo de Tarso, era perseguidor. Cuando leíamos el libro de Hechos, cuando estaban apedreando a Esteban, la Escritura habla de alguien que estaba, Saulo, que estaba de acuerdo con esa muerte y con otras muertes. Y ese Saulo no es otra persona más que Pablo. Y es difícil dejar de pensar que Pablo era un hombre iracundo también. Pero en este punto, de la Escritura, Pablo ha sido entonces transformado por el Señor. Y ya él puede entonces mostrar humildad y puede ser sensible a las necesidades de los demás. Y es algo que debe estar pasando en todos nosotros. Y espero que en mí también. Yo le pregunto a mi esposa. Hay buenas noticias, ahí va. Pero necesitamos preocuparnos no por los demás. Inicialmente necesitamos preocuparnos por nosotros mismos, para que esa marca se refleje en cada uno de nosotros. Y entonces en esta iglesia podamos mostrar y ser entonces como los de Tesalónica, ser ejemplo. Ahora Pablo, podemos ver, está mostrando en su carta el poder de Dios. Y está no solamente enseñándolo, sino mostrando el poder de Dios. Y lo podemos comprobar porque, como decíamos ahorita, varias veces recurre a sus hermanos para decir cómo vosotros sabéis, cómo son testigos. Y en el versículo 4 dice, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pone a Dios como testigo para comprobar la intención de su corazón. Y en el versículo 5 dice, Dios es testigo. Ahora, es valiente en medio de la prueba, tiene la motivación correcta, es alguien probado y aprobado, busca el favor de Dios, busca ser humilde a las necesidades de los demás. Y la última marca de un ministro o de un discípulo, comparte no solo el mensaje, sino que llega a dar su propia vida. Y lo podemos ver en el versículo 8 ya para terminar. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Cuando empezamos a enseñar nosotros un Descubra, aquellas personas que tenemos la oportunidad de discipular a otros, nos llamamos discipuladores, eso somos, y discípulos, aquellas personas a las que estamos mostrando la Escritura y mostrándole al Señor. Pero en tiempos de Jesús, esa palabra tenía otra connotación. La palabra discípulo y discipulador, cuando vemos en la vida de Cristo, Cristo tenía discípulos. Y los discípulos del Señor eran llamados a estar con Él. La Escritura habla de que lo siguieron por 3 años. Entonces no solamente
los discípulos tenían la oportunidad de escuchar al maestro, sino podían ver. Eso que él estaba explicando y compartiendo lo podían ver en el Señor. Él lo reflejaba. Y debemos tomar en cuenta esto, porque cuando nosotros abrimos nuestra casa o vamos a las casas de los hermanos a discipular, solamente lo hacemos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero la verdad es que la palabra discipular tiene mucho más. Es pasar mucho tiempo con las personas. No lo podemos hacer nosotros, pero lo que sí podemos hacer es rogarle al Señor para que podamos ese tiempo que estamos ahí, no solamente enseñar, sino que por fuera de nuestro horario habitual podamos reflejar lo que Dios es y lo que Dios está haciendo. Que nosotros podamos reflejar lo que la palabra de Dios enseña. Porque eso fue lo que Pablo hizo. No solamente enseñaba, sino que la gente podía ver en él un reflejo de lo que Dios era. Y él podía decir, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Y es lo que nosotros debemos hacer también. Antes de enseñar, rogarle al Señor y rogarle al Señor que podamos ser transformados por esa palabra y que podamos mostrarle al Señor. Y cuando podamos hacer eso, entonces, al igual que Pablo y al igual como Cristo, no solamente es compartir la palabra o lo que tenemos, sino nuestra propia vida. Llegar a dar nuestra propia vida por nuestros hermanos. Pablo no le importaba sufrir porque lo estaba haciendo por los hermanos. Pablo en el capítulo 11 de Romanos está diciendo, si yo pudiera dar la vida por los judíos que no creían, no nos sirve. Pero él estaba dispuesto a dar la vida. Que Cristo era el Mesías. Que Cristo es el Mesías. El carácter de Pablo, su amor, su enseñanza. Los discípulos veían a Cristo en Pablo. Juan 15:13, ya para terminar. Juan 15:13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo está diciéndole a sus discípulos, ustedes ya no son mis siervos, ahora son mis amigos. Y Él va a poner la vida por sus amigos. Así como Pablo está diciendo, si fuera posible, quisiéramos daros nuestra propia vida. Y es algo que también debe ser en nosotros. Empezar a tener este sentimiento y esa necesidad de darnos por los demás. Empezar con nuestra familia, con nuestra esposa, nuestros hijos. Y el Señor va a poner la oportunidad de hacer lo mismo con nuestros hermanos. Dejar que el poder de Cristo actúe en nosotros. Ya para terminar, volvamos hermanos al capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo. No solamente son las palabras, es el poder del Espíritu Santo. ¿Y en nosotros qué viene? 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Necesitamos ser ejemplo. En nuestros teléfonos están nuestras Biblias. Hay Biblias que se regalan, el Evangelio se conoce mucho más. Es fácil tener acceso al Evangelio, a la buena doctrina. Pero hermanos, no se refleja en una sociedad, no se refleja al frente. ¿Qué pasa en esta iglesia con el cristianismo?
Hay ministerios, podemos abrir nuestra computadora, pero nuestro cristianismo no pasa de esa puerta. Quiera Dios que podamos ser ejemplo como los de Tesalónica, en nuestras casas, en nuestro trabajo, aquí alrededor, y que podamos mostrar el poder de Dios y una vida transformada para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor, Padre Santo, una vez más. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu paciencia. Gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos en hombres como nosotros, con pasiones, con pecados, como lo fue Pablo, pero hombres transformados, Señor, por el poder de tu palabra, por tu evangelio. Y gracias, Señor, primeramente por tu Hijo Jesucristo, porque es por Él donde podemos tener esa valentía, ese denuedo, nuestro fundamento, Señor, para hacer lo que tú quieres que seamos, viene de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a tenerlo, a vivir para ti. Y, Señor, la obra que tú estás haciendo en esta tu iglesia, la podamos reflejar. Porque lo que tú estás haciendo, Señor, es para eso. Para ser obreros aprobados. Que no tenemos de qué avergonzarnos. Ayúdanos, Señor, para ser esos hombres que somos. Primeramente, en nuestra relación contigo, en nuestra casa y entre nosotros. Y de esa manera, Señor, poder ser instrumentos tuyos para impactar el entorno. Y que, así como tú buscabas en el pueblo judío que impactara a las naciones, en el desierto, también nosotros podamos ahorita, aquí, en nuestra localidad, mostrarte y reflejarte, para tu honra y para tu gloria. Y Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.